¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Muy buenos días con todos. ¿Cómo han pasado? Buenos días. Buenos días, Buenos días, licenciado. Mateo. Buenos días, licenciado. Buenos días, licenciado. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Muy buenos días con todos. Esperando pues que se encuentren muy bien. No se olvidará, por favor, revisar las clases grabadas, especialmente los compañeros que por el tema de los cortes de luz no puedan ingresar. Sí, estar muy pendientes, ¿no? De igual manera, tratemos de presentar documentos certificados y tal vez estamos debiendo en la institución, ¿sí? Presentarlos lo más pronto posible, ¿no? De igual manera, tratemos de estar al día en las pensiones correspondientes, ¿sí? Para que no tengamos contratiempo al finalizar el año lectivo, ¿sí? Bien, chicos, vamos a seguir avanzando, por favor, en nuestro contenido y el siguiente tema que nosotros vamos a revisar es acerca del liberalismo, ¿no? Vamos a identificar cómo el liberalismo se directamente adaptó, ¿sí? A las políticas de los países de América del Sur, de América Central, debido pues a las independencias que nosotros tuvimos, ¿no? Algunos historiadores destacan que el liberalismo llegó conjuntamente al momento en que nosotros tuvimos una autonomía propia, tuvimos un gobierno propio, expulsamos a los españoles y ahí directamente pues se fortaleció, ¿no? Ahora, vamos a los orígenes. ¿Me ayuda, por favor? La señorita o el señor. ¿Me ayuda, por favor, la señorita Gloria Génesis, por favor? Buenos días, licenciado. Los orígenes del liberalismo en Latinoamérica. Los orígenes del liberalismo en Latinoamérica son tan, son tan diversos como los procesos de emancipatorios originados a comienzos del siglo XIX. Esta diversidad se resume al menos en dos tipos de liberalismos a los que se hacen alusión en las fuentes históricas. Por un lado, existiría un liberalismo próximo al modelo inglés, al que sea adjetiva como positivo, organizador o de orden. Por el otro, un liberalismo revolucionario, considerado por sus adeptos como progresistas, radical, etc. Este último se inclina en más de las veces por el modelo francés, aunque hay referencias al norteamericano. Excelente, señorita, muchísimas gracias, Diez. Muy bien. Ahora, si bien es cierto, se establece que el liberalismo en Latinoamérica se dio pues a comienzos directamente del siglo XIX en algunos casos, ¿no? Algunos historiadores destacan directamente de que el liberalismo llegó antes de los procesos de independencia, otros establecen que el liberalismo llegó directamente después de los procesos de independencia, cuando directamente se lograron establecer las repúblicas dentro de la mayoría de los países de América del Sur, ¿no? Aquí también se destaca directamente de que existen dos tipos de liberalismos en donde se hace alusión directamente, ¿no? A estos enfrentamientos, ¿no? Uno de ellos, el liberalismo inglés, en el cual decía que los levantamientos, las formas de gobierno, los cambios políticos, sociales y culturales se dieron de forma organizada,
se dieron directamente en apoyo mutuo y sobre todo directamente dieron cambios en la política con la finalidad de que el beneficio sea en común, ¿no? Sin embargo, se establece también de que existe un liberalismo revolucionario, ¿no? En el cual directamente destacan lo que son personajes radicales, enfrentamientos, luchas, sin ostentar ningún tipo de negociación, sin llegar a ningún acuerdo, sino más bien dentro de las armas en general, ¿no? Y en algunos casos también se establece lo que se aplicó directamente en Norteamérica con el modelo francés, ¿no? El establecer lo que es un gran bloque territorial bajo una sola forma de gobierno, ¿no? Y obviamente, pues, el establecerlo en base a los parámetros, en base a los recursos, mientras que el liberalismo revolucionario eventualmente fue un momento en donde directamente y por obligación, aquí los españoles eventualmente sometieron a la población indígena, a los mestizos, a los ambos, en este caso a las culturas que existían dentro de nuestro territorio, ¿no? Y que la forma más viable para que ellos encontraran su independencia fue prácticamente en tener lo que es el enfrentamiento, las luchas para obtener su independencia, ¿no? Muy bien, nos vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Liberalismo latinoamericano. ¿Me ayuda, por favor, el señor o la señorita? Clara Josefina, por favor. Buenos días, licenciado. Los orígenes del liberalismo en Latinoamérica. El liberalismo latinoamericano, en su vertiente radical, asume la forma contundente, una importante igualitaria. Este igualitarismo, cuya cabeza europea más significativa es Rousseau, pregona la creación de instancias comunitarias suficientes para la satisfacción de las necesidades irrenunciables del individuo. El Estado no es más necesario y, por consiguiente, objeto de políticas por su reducción a la misma expresión. Así, tal como sostiene Javier Fernández Sebastián, el enfrentarse al despotismo colonial, el liberalismo latinoamericano mantiene una estrecha asociación entre la afirmación de la libertad y la igualdad. Excelente, muy bien, 10, muchísimas gracias. Ahora, si bien es cierto, aquí directamente destaca de que el liberalismo radical eventualmente fue el liberalismo que se aplicó dentro de la mayoría de los países en América del Sur después de las luchas de independencia, ¿no? Pero sin embargo, se establecen lo que son normativas dentro de estas luchas, ¿no? Uno de estos valores emblemáticos que el mismo Simón Bolívar los tomó eran los valores de igualdad, libertad y fraternidad, ¿no? Entonces, si bien es cierto, estos valores influían directamente en las políticas de gobierno, ¿no? En donde eventualmente se manifestaba de que la igualdad tendría que darse en todos los países, de que la independencia, de que la expulsión de los españoles sería pues un objetivo principal, ¿no? Y de ahí directamente que todos los países puedan tener las mismas obligaciones, las mismas oportunidades y sobre todo pues el cambiar las condiciones de vida de los ciudadanos en general, ¿no? Aquí también podemos identificar que en Europa, Rousseau prácticamente establecía pues la creación de instancias comunitarias con la finalidad, en este caso, de satisfacer las necesidades que pueda llegar a tener pues un individuo, ¿no? Él decía también de que el Estado no es un mal necesario, pero sin embargo necesita establecer lo que son políticas para establecer lo que es una igualdad, una condición de oportunidades, un mejoramiento de las condiciones, pero en base a tener un beneficio en común, ¿no? No solamente la élite. Entonces, por esto, prácticamente él decía que el Estado no debería ser lo que es un ente regulador de todos los recursos, sino más bien la población, la ciudadanía, la población comunitaria, en este caso como los barrios, las ciudades, tengan control de sus propios recursos, ¿no? Aquí también podemos establecer
de que otro de los personajes que nos hablaba acerca del liberalismo fue el señor Fernández Sebastián, ¿no? Que él eventualmente manifestaba que dentro del liberalismo prácticamente se dio después del despotismo colonial, es decir, después del enfrentamiento, pero sobre todo el establecer o el tratar de que los países latinoamericanos siempre mantengamos los parámetros de igualdad, de libertad y que obviamente no seamos sometidos por otro país o otro imperio en general, ¿no? Ahora nos vamos a la siguiente diapositiva. Dicha, el liberalismo establecida por Armando Hardávalos. ¿Me ayuda, por favor, el señor Jorge Campos? El liberalismo latinoamericano que define Armando Hardávalos se pretende una cultura de emancipación, en otras palabras, un sustrato de elaboración autóctona surgido de las gestas emancipadoras que es asumido y trascendido por los socialismos del siglo XX. Así, apartándose de modo deliberado de la voz liberalismo como denominador partidista o de una corriente de pensamiento encerrada, se lo identifica con un conjunto de ideas esenciales que se originan en una historia política común de Latinoamérica. Excelente, 10, muchísimas gracias, muy bien. Entonces, el señor Dávalos manifiesta de que el liberalismo se instaló después directamente de la emancipación, es decir, después de la independencia, ¿no? Entonces, él decía que prácticamente podemos identificar el tener lo que es un gobierno autónomo, un gobierno propio, y que la mayoría de los países de América del Sur compartimos el liberalismo fruto de las luchas que tuvimos en contra de los españoles, ¿no? Y que obviamente pues el liberalismo eventualmente ha transitado por una serie de cambios tanto en el siglo XVIII como el siglo XIX e inclusive llegando a las luchas sociales del siglo XX, ¿no? Muy bien, la siguiente diapositiva me ayuda la señorita Alba Jacinta, por favor. Liberalismo latinoamericano. En la historia de los últimos siglos, la que confiere el distingo a las ideas liberales latinoamericanas de las europeas, estas estarían llamadas a atravesar las escuelas de pensamiento con la vocación de superar los divorcios entre una cultura urgida en las luchas por la liberación social y nacional durante el siglo XVII y las formas ideológicas de las luchas sociales del siglo XX. De este modo sería posible encarar una síntesis universal con carácter latinoamericano. Excelente, señorita, muchísimas gracias, muy bien, 10. Ahora, dentro de las ideas de libertad prácticamente fueron instaladas por el mismo Simón Bolívar debido a la Revolución Francesa en 1789, ¿no? Entonces, él observó estos valores que se implementaron dentro de Francia, en donde cambiaron directamente las formas de gobierno, y él optó directamente por instalar en los países en donde los españoles estaban siendo dominados, ¿no? Entonces, si bien es cierto, aquí también podemos identificar que poco a poco se dan lo que es el conflicto entre los criollos, los españoles como tal, y sobre todo directamente empiezan a darse los primeros levantamientos, ¿no? Eso obviamente con la finalidad de expulsar a los españoles y justamente en ese momento aparecen las ideas libertarias, ¿no? Es decir, que prácticamente el liberalismo como tal tomó sus inicios directamente un antes y un después directamente de los enfrentamientos en contra de los españoles, ¿no? Y que obviamente pues los derrotamos y el liberalismo como tal mantuvo un crecimiento sumamente fuerte después e inclusive directamente de tener nuestra vida republicana, ¿no? E inclusive llegando directamente al siglo XX en donde las luchas sociales todavía siguen siendo
lo que es un factor fundamental dentro de nuestra sociedad, ¿no? Ahora, si hablamos directamente de liberalismo, nos hablan directamente en un enfoque en donde las necesidades de los ciudadanos tienen que ser cubiertas, tienen que ser atendidas y además de ello, el Estado de una u otra manera debe garantizar el mejorar las condiciones de vida en general, ¿no? Además de ello, se establece el liberalismo de que se deben crear lo que son normativas, políticas que obviamente tengan un crecimiento continuo, que den un beneficio a la población y no solamente pues a la élite en general, ¿no? Por ende, las luchas de clases sociales, hablando directamente de las personas que sean ricas, que las personas que sean pobres, todavía se mantienen hasta el día de hoy, ¿no? Entonces, vamos a la siguiente diapositiva. Los procesos de emancipatorios o los procesos también conocidos como las luchas de independencia, ¿no? Me ayuda, por favor, el señor o la señorita, el señor Luis Eduardo, por favor. Buenos días, licenciado. Buenos días. Ya pila. Los procesos emancipatorios latinoamericanos incorporan, según Hal Dávalo, los progresistas que lo distingue del europeo y su vertiente anglosajona, así lejos de ser una mera imitación precoz, precaria y periférica. En Latinoamérica se elaboran nuevas significaciones para la emancipación. La fundamental es que la no veo, cacofonía del término liberal deja de repetirse en un plano normativo y asume el aspecto crítico de la realidad a transformar las ideas de la libertad, igualdad y fraternidad. No pierden su ubicación central en la acción política. Excelente, señor Díez, muchísimas gracias, ¿no? Muy bien, si bien es cierto, hasta el día de hoy establece el señor Dávalos que el liberalismo tiene una tendencia progresista, ¿no? Es decir, que prácticamente siguen avanzando con el pasar del tiempo, el tratar directamente de mejorar las condiciones de vida, pero sobre todo nos habla de que los valores que nosotros directamente aprendimos en la época de las independencias, en la época de la Revolución Francesa, realmente deben mantenerse al día de hoy, ¿no? Libertad. Por ejemplo, al día de hoy, ¿nosotros tenemos libertad? En parte. ¿Ya? ¿Sí o no? ¿Será que tenemos libertad o no? ¿O más o menos? Yo pienso que sí, sí tenemos. Ya, muy bien, la libertad, ¿no? Que incluye pues diferentes parámetros en la política, en la cultura, en el deporte, en la música, bueno, directamente en tantas actividades que nosotros tenemos acá, ¿no? La igualdad. ¿Será que en nuestro territorio prevalece el valor de la igualdad? No. No en 100%, en parte. Ya, muy bien, excelente. Por ejemplo, si yo preguntara, ¿no? ¿En qué aspectos o un ejemplo de donde la igualdad no se aplica? ¿Cuál sería? Social, por ejemplo. Ya, muy Cuando son bien. dura o ¿En de qué? otro color, a veces los tratan con racismo o los Muy discriminan. excelente, muy bien. Los problemas sociales, ¿no? El racismo, la discriminación, ¿sí? El maltrato. Ahora, a estas alturas de nuestras vidas, ¿hemos tenido discriminación alguna vez? Sí. Sí, sí Ya, hay. muy bien, excelente. El racismo, los problemas culturales, sociales,
realmente se mantienen hasta el día de hoy, ¿no? Esos son factores que de una u otra manera detienen a la democracia, ¿no? Que la democracia como forma de gobierno establece la igualdad, la participación, sin tener ningún tipo de discriminación, sea por su color de piel, sea por su tema religioso, sea por su pensamiento político, es decir, todos mantenernos en una sociedad de respeto, ¿no? Sin embargo, el valor de igualdad todavía pues no se establece dentro de nuestra sociedad, ¿no? Fraternidad. ¿Será que tenemos fraternidad o no? ¿Qué opinan ustedes? Sí, en parte. No todas las personas. Hay unas que sí y otras que no, creo yo. Ya, muy bien. Fraternidad. Un ejemplo de fraternidad que tenemos aquí en el Ecuador. ¿Cuál es? Sí, ¿no? Un ejemplo. Si no, vamos a consultar. No sé si esto cuente, pero por ejemplo, las ayudas Por que da el ejemplo, gobierno a los migrantes de Venezuela. Ya puede ser un factor. Muy bien. La fraternidad. Otro sí. ejemplo. Por ejemplo, a nivel personal, el que uno pueda brindarle ayuda a alguien que está en una necesidad. Muy bien, excelente, ¿no? Entonces, miren, si bien es cierto, aunque nosotros no podemos directamente dar cambios sumamente grandes, también podemos aportar con nuestro granito de arena, ¿no? En el caso de los ciudadanos. En el caso del gobierno, obviamente la fraternidad debe directamente establecer lo que son ayudas, beneficios, participaciones, tanto a personas que puedan ser de un país como de otro sitio, de otro lugar, ¿no? Entonces, los principios de fraternidad prácticamente en nuestro gobierno también no están muy establecidos al 100%, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este caso, cuando directamente necesitamos que un grupo de personas sean empáticos, tal vez en este caso por alguna situación, por algún problema social que nosotros tenemos, de cierta manera algunas personas obviamente van a entender esa situación. Sin embargo, también existen lo que son personas que obviamente no mantienen esa empatía y que obviamente pues tratan de afectar de una u otra manera los valores fundamentales, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa cuando son épocas de elecciones aquí en el Ecuador? ¿Qué sucede? ¿Será que los candidatos mantienen una fraternidad? ¿Qué opinan ustedes? No, porque son Ahí contendientes después políticos, sí no tienen aparte ninguna cualquier. fraternidad. Excelente, muy bien, ¿no? Entonces, miren, prácticamente ahí están los problemas que en algunos casos también son esenciales en nuestra sociedad, ¿no? Que obviamente, pues, en épocas de elecciones, los candidatos no tienen una buena relación. Obviamente, si no tienen un mismo pensamiento ideológico, empiezan con los problemas, los insultos, una campaña sucia. Entonces, esos son factores que delimitan a la democracia, ¿no? Obviamente, pues cada uno de nosotros tenemos nuestro propio pensamiento, tenemos nuestra propia ideología política y que obviamente pues lo elegimos en base al sufragio, en base a las elecciones, ¿no? Pero sin embargo, eso también no debe mencionar de que si yo tal vez no estoy de acuerdo con un pensamiento político de un compañero, amigo, familiar, o a su vez no puede ser de otro equipo de fútbol, de música, bueno, tantos parámetros que hay, pero eso tampoco me debe influir como para el tener lo que es una falta de respeto, el tratarlo súper mal, el tratarlo de denigrar, el tener un tipo de discriminación o un racismo, ¿no? Sino más bien establecerse en base todo al respeto. Por ejemplo, tú eres de un partido político, bueno, no comparto tu ideología, pero la respeto. Y eso se mantiene como convivencia armónica, ¿no? Y eso es una parte fundamental de la fraternidad.
¿sí? Es decir, de que no todos pensamos iguales, de que no todos tenemos los mismos pensamientos políticos, religiosos, culturales, pero sobre todo mantenemos una fraternidad ya que convivimos y aceptamos directamente con nuestras propias características, ¿no? Y en épocas de elecciones, realmente, pues, si hablamos de fraternidad, de sus valores, la mayoría de los casos los pierden por elegir un curul dentro de la política, ¿no? La igualdad, de igual manera, son valores que todavía no se instalan de la mejor manera y sobre todo también la justicia y la libertad en general, ¿no? Entonces, si bien es cierto, son parámetros que todavía directamente no hemos logrado consolidarlos dentro de nuestra sociedad, pero sobre todo una parte o un eje fundamental sería fortalecer nuestros valores, ¿no? Los procesos emancipatorios. ¿Me ayuda, por favor, la señorita Dayanara, por favor? Buenos días, ¿sí me escuchan? Sí, sí, le escuchamos. Bien. Más estos ideales europeos se ubican fuera de una estructura propietaria, es decir, que el liberalismo latinoamericano se manifiesta por primera vez en el impulso independentista de Haití en 1804. No se construye bajo la lógica del burgués propietario, sino de los hombres que, insertos en un entramado de alianzas multiclasistas, buscan su libertad. Al trastocarse la lógica burguesa del ciudadano propietario, el liberalismo latinoamericano nace universalista. El inicio del proceso emancipatorio, al estar asignado por la abolición de la esclavitud, fija el horizonte en la totalidad de los seres humanos y en la conquista de una redención universal. No son los confines del Estado-nación los límites geográficos de la votación emancipadora. Excelente, señorita Díez, muchísimas gracias. Muy bien. Entonces, si bien es cierto, aquí se mantiene de que en Latinoamérica estos valores deben implementarse en todos los países, ¿no? Además de ello, prácticamente el que todos los estados, el que todos los ciudadanos podamos vivir en armonía, ¿no? En armonía, en respeto y que sobre todo la discriminación, el racismo, las desigualdades económicas, el analfabetismo, realmente sean problemas en los cuales los gobiernos busquen solventarlos, ¿no? Busquen directamente cambiarlos y sobre todo que estos valores prevalezcan dentro de las formas de gobierno, ¿no? Y que obviamente, pues, dentro de las luchas de independencia, fueron los primeros cambios el tratar de implementarse, el tratar directamente de que los gobiernos busquen de una u otra manera mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos en general, ¿no? Estableciendo los valores importantes de la libertad, de la igualdad, de la fraternidad en todos los parámetros que pueda tener, pues, un país, ¿no? Obviamente mencionando que los derechos, que las oportunidades, tanto en la economía, tanto directamente en la política, en la cultura, en la sociedad, siempre directamente prevalezcan en base a esos valores, ¿no? Como ustedes saben, prácticamente dentro de la mayoría de los países en América del Sur, estos valores todavía no se han implementado de la mejor manera y todavía tenemos pues bastantes dificultades en este caso para el tratar de mantener una sociedad en armonía. A veces directamente nosotros podemos identificar conflictos internos de un país, conflictos externos, inclusive luchas que también se dan por territorios hasta directamente el tener que sacar al ejército principal y que obviamente pues elimine, por decirlo así, estos parámetros de nuestra sociedad, ¿no? Pero uno de los ejes fundamentales que mencionaba el liberalismo, dicho directamente por el señor Dávalos, era que prácticamente nosotros tenemos que organizarnos como comunidades, tenemos que organizarnos directamente por barrios, ¿sí? Con la finalidad de que todos nuestros recursos podamos cuidarlos nosotros mismos.
¿Sí? Bien, chicos, ¿alguna duda, alguna inquietud hasta ahí, por favor? No, licenciado. Ninguna, muy gentil. Excelente. Muy bien, chicos. No se olvidará, por favor, revisar las clases grabadas, especialmente los compañeros que no lograron ingresar, ¿no? De mi parte, chicos, un bonito día. Se cuidan mucho. Dios me los bendiga siempre. Nos vemos la siguiente semana. Cuídense mucho. Hasta luego, Gracias. licenciado. Gracias. Hasta luego, gracias, licenciado.